Si tienes más de 35 o 40 años, seguramente ya habrás notado que te cansas un poco más, que no soportas tanto el alcohol, que no te gusta tanto trasnochar ni ir de fiesta y que sobre todo, cuando tienes un kilillo de más, perder ese kilo te cuesta horrores. Así como antes en nada te lo quitabas de encima, ahora se convierte ese kilo de más en una auténtica pesadilla. En este vídeo te voy a explicar a qué es debido este fenómeno, que me imagino que ya algunos sabréis que tiene relación con el metabolismo, y en la segunda parte, al final del vídeo, os daré un consejo muy sencillo, muy barato además de aplicar, porque no cuesta nada, para que aceleréis ese metabolismo de manera que perder ese kilo de más os resulte tremendamente fácil. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo no es más que el conjunto de reacciones químicas que se dan en nuestro organismo para transformar los alimentos en energía, para almacenarlo en unas determinadas ocasiones en forma de grasa, etcétera, etcétera, o para movilizarlo. Básicamente distinguimos dos grandes tipos de metabolismo. El anabolismo, que es el metabolismo de construcción, el metabolismo que coge los nutrientes y los utiliza pues, para construir hueso, para construir músculo, arterias, todo lo que tiene el organismo se construye a partir de reacciones anabólicas. Y luego tenemos el metabolismo catabólico, el catabolismo, que básicamente es el metabolismo de quema, el que coge tejidos, el que coge grasa y la quema para conseguir energía. En cuanto al metabolismo, hoy en día hay dos grandes líneas de pensamiento. Están los investigadores que dicen que con la edad nuestro metabolismo va perdiendo eficacia, se va haciendo más lento y de hecho se basan en factores muy conocidos, como que por ejemplo a partir de los 20 años venimos a perder por cada 10 años un 2% de nuestra masa general, de nuestra masa corporal. En cambio, hay otro grupo de investigadores que dicen que sí que se produce esa pérdida, pero que es mucho más tardía, que se vendría a producir pues, a partir de los 60 años y que por lo tanto básicamente no tenemos por qué reducir esa velocidad de nuestro metabolismo de forma o darla por perdida, sino que la podemos mantener e incluso acelerar siguiendo unos consejos francamente muy sencillos, como vais a ver. ¿Y cuál es este consejo que tanto se promueve? Pues básicamente, pura y llanamente, es mantenerse súper bien hidratado. Si una persona ingiere la cantidad de agua diaria que su organismo necesita, como mínimo 2 litros, 2 litros y medio en el caso de los hombres y un poquito menos en el caso de la mujer, pues ¿qué ocurre? Ocurre que nuestro sistema simpático no se ve alterado, no se ve ralentizado, con lo cual el metabolismo de nuestro cuerpo se mantiene tremendamente activo. Aparte de mantenerse más activo, lo que ocurre también es que si nuestro organismo está muy bien hidratado, las reacciones metabólicas de catabolismo, las que provocan la quema de sustancias como la grasa y demás, se mantienen mucho más eficaces, son reacciones mucho más optimizadas. Por lo tanto, el beber mucha agua, agua suficiente, que nunca te quedes sin esa agua a la hora de comer, a la hora de cenar, entre medio, que bebas en cantidad, va a provocar que tu organismo tenga un metabolismo más sencillo, más activo, que no se canse nunca de reaccionar y de quemar ante cualquier demanda de movimiento o de energía las reservas que tenga almacenadas. Aparte, y esto ya no tiene tanto que ver con la activación del metabolismo, el beber agua resta una buena parte del apetito que tengamos, básicamente por un efecto mecánico. Tú bebes mucha agua, se distiende el estómago y la sensación de hambre se va también a reducir. Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.